El fuego en el quirófano es un evento raro que nunca debería de ocurrir, pero cuando ocurre sus consecuencias pueden ser catastróficas para los pacientes, con implicaciones legales y económicas para el equipo quirúrgico y para la propia institución. El quirófano se considera una zona de alto riesgo para incendios. El disponer de un procedimiento de prevención y actuación en caso de esto ocurra representa un objetivo básico para la seguridad de nuestros pacientes. No tenemos datos estadísticos fiables que nos permitan conocer la incidencia que tenemos en España, puesto que se estima que la mayor parte de estos eventos no se comunican. En Estados Unidos se contabilizan unos 650 incendios en quirófano al año, de los cuales entre 20 y 30 pacientes pueden tener eventos adversos graves y 1 o 2 pacientes mueren como consecuencia del mismo. La definición de un incendio quirúrgico es aquel que ocurre en, sobre o alrededor de un paciente que se somete a un procedimiento quirúrgico, incluyendo el fuego en el campo quirúrgico, en la vía aérea o en el circuito respiratorio. La mayoría de las lesiones afectan al tercio superior del cuerpo y la mayoría son casos tratados con cuidado anestésico monitorizado y considerados en ocasiones como procedimientos leves. Las lesiones producidas en estos pacientes en ocasiones pueden ser graves, quemaduras faciales y de cuello, lesiones severas en vía aérea, que pueden obligar en ocasiones a traqueotomía, incluso producir un daño pulmonar permanente. ¿Qué es lo que conocemos como el triángulo de fuego? Pues la energía de activación, que suele ser una chispa, fuente de calor, una corriente eléctrica. Es necesario que exista un combustible, que es el elemento principal de la combustión, el cual puede encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso, y un comburente, en la mayoría de los casos, que es el oxígeno, pero también puede ser el óxido nitroso. La mayoría de los reportes de incendio en el quirófano se relacionan con los procedimientos bajo seguimiento anestésico con el uso de sistemas abiertos para el suministro de oxígeno, como son las cánulas nasales o las mascarillas faciales. La prevención es importante y para eso debemos de evaluar el riesgo. Es importante la comunicación entre los miembros del equipo quirúrgico y desarrollar medidas preventivas basadas en el nivel de riesgo. La evaluación del riesgo está basada en una herramienta sencilla en la cual se tiene en cuenta una serie de aspectos como son la fuente de oxígeno abierta, la fuente de ignición y procedimientos que se realizan por encima del apéndice sifoides. En función a estos 3 criterios se hace una clasificación del riesgo del paciente, clasificándolo como de bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. El otro aspecto importante en la prevención es la comunicación. Los miembros del equipo quirúrgico deberían de evaluar y verificar verbalmente como parte del listado de verificación quirúrgico el riesgo de incendio. Discutir planes específicos para minimizar este riesgo y también importante es conocer y delegar los roles de cada uno de los integrantes del equipo para prevenir y tratar el incendio. Cada uno de los miembros del equipo realizará una evaluación y control exhaustivo de aquellos aspectos que están bajo su control: oxígeno, soluciones antisépticas, electrobisturí, gasas, etc., así como observará las acciones que realizan los otros miembros del equipo. El otro aspecto importante en la prevención es desarrollar medidas preventivas basadas en el nivel de riesgo. Y en este sentido, en procedimientos de alto riesgo, es decir, pacientes con score de 3, se utilizarán medidas que permitan disminuir el riesgo de incendio en el quirófano, actuando sobre los 3 componentes del triángulo del fuego. Utilizar sistemas cerrados de oxígeno concentraciones por debajo del 30%. Para procedimientos dentro de la vía aérea con el paciente intubado se deben de reducir las concentraciones de oxígeno por debajo del 30%. Y en el sentido de las soluciones alcohólicas se recomienda realizar pincelado de la piel o dejar un periodo de secado de esta al menos de 3 minutos. Este periodo de tiempo se incrementa cuando la solución se aplica en áreas con vello o a nivel del cuero cabelludo o en zonas en que exista pliegues a nivel cutáneo o hoyuelos, como ocurre en la región umbilical. El adecuado secado de la solución en la piel puede ser testado con el uso de una gasa o compresa previo al inicio de la incisión quirúrgica. En cuanto a las soluciones alcohólicas, se recomienda también el uso de aplicadores monodosis
no utilizar aplicadores con volúmenes altos de antiséptico en procedimientos quirúrgicos a nivel de cabeza y cuello, ya que pueden dar lugar a cúmulos de antiséptico a nivel local y bajo los paños de quirófano, lo que puede favorecer el riesgo de incendio. Se debe tener siempre disponible en el quirófano solución de suero salino para que en el caso de que ocurra un fuego poder utilizarlo, y en los casos de procedimientos quirúrgicos en la cavidad oral se deberá de disponer siempre de una jeringa con suero fisiológico como medida preventiva. En procedimientos de alto riesgo, el cirujano puede decidir algunos aspectos como pueden ser no utilizar el bisturí eléctrico y utilizar como alternativa un dispositivo bipolar, avisar al anestesiólogo 3 a 5 minutos antes de la activación del sistema electroquirúrgico para que el anestesiólogo proceda a la reducción de la concentración de oxígeno por debajo del 30% o usar de forma discontinua óxido nitroso. Otra medida es utilizar el dispositivo electroquirúrgico con la mínima potencia posible. Y también proteger la fuente de calor en una bolsa con la punta del electrobisturí protegida durante el tiempo en que ésta no se utilice. Si se ha producido un fuego en el quirófano que afecta al paciente, la pregunta es ¿qué hacer? Para ello es necesario parar todos los flujos de gases, retirar todos los paños, gasas y compresas, apagar los pequeños fuegos realizando pequeños golpes o toques con compresas o paños mojados, echar agua o solución salina y usar un extintor de incendios en aquellos casos que no hayamos conseguido su extinción. Si a pesar de todo esto no conseguimos controlarle, se debería de poner en marcha el protocolo RACE, que responde a las siglas en inglés, y para ello deberíamos de retirar al paciente del lugar del incendio, activar el sistema de alarma de incendios y una vez realizada la evacuación, cerrar las puertas del quirófano y cerrar la salida de gases. Y posteriormente usar un extintor durante el procedimiento de retroceso. Si el fuego afecta a la vía aérea, es importante incluir toda una serie de aspectos y de cosas que son importantes tener en consideración. La retirada inmediata del tubo endotraqueal y el cierre simultáneo de gases, echar agua o suero salino en la vía aérea para extinguir cualquier resto de fuego. Importante también restablecer la ventilación, preferiblemente sin el uso de oxígeno o de óxido nitroso una vez que el fuego ha sido extinguido. Es importante con posterioridad evaluar la vía aérea tan pronto como sea posible. Se recomienda que los involucrados en el evento realicen la notificación al sistema de incidentes y registrarse como un evento grave o potencialmente grave a través de la Comisión de Seguridad o de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos. Para finalizar, y como resumen, la valoración del riesgo de incendio debería formar parte de los listados de verificación. La comunicación entre el equipo de quirófano es fundamental a la hora de prevenir un incendio en el quirófano. El anestesiólogo desempeña un papel fundamental en la prevención del incendio al reconocer las posibles fuentes de ignición y administrar de forma racional el oxígeno, principalmente en las cirugías de cabeza y cuello, evitando el efecto tienda de campaña y procurando la renovación del aire en el quirófano. Se debe considerar en toda cirugía ajustar la potencia del bisturí al mínimo necesario y colocar los paños quirúrgicos lo más lejos posibles de las fuentes de calor, dejando secar el antiséptico el tiempo suficiente.